hoy en la parashá, en esta porción de Hayei Sara, veremos estos dos grandes mensajes. Primero, ¿por qué Abraham no quiso una esposa, una mujer para Isaac que fuera cananea? ¿Y qué nos enseña esto sobre la santidad, la elección espiritual? Y el segundo, como este episodio realmente se convierte en una imagen profética del amor del Padre, que está preparando una novia santa para sí mismo, para sí como Yeshua. Y la parashá Hayei Sarah comienza realmente con una aparente contradicción, podemos decir, de su nombre que significa la vida de Sara. Y de hecho, del hebreo, de la gramática hebrea, algunos, viendo la gramática hebrea, algunos que traducen esta porción lo traducen también como las vidas de Sara. Y no es tan lejos de lo que realmente es, porque de hecho, si lo vemos en hebreo, visto de esta manera, vamos a descubrir que hay algo interesante en esto, porque realmente eso es la vida, que es esta vida terrenal de Sara, ya vimos esto, y la vida que ella empezó después que se fue de esta tierra. Entonces vemos que, aunque aparentemente también parece como una contradicción, el relato inicia con su muerte, con su partida de esta tierra. Estamos en Génesis 23, el capítulo 23, versículo 1, y vamos a ver, y toda esta semana estudiamos hasta el capítulo 25, versículo 18. Y dice en los primeros dos versículos de este capítulo 23, dice, la vida de Sara fue de 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. A la primera vista parece un relato de pérdida, pero la Torá no se enfoca en la muerte como final, sino como una transición del propósito. Y por esto el nombre de la parashá no es la muerte de Sara, sino la vida de Sara. ¿Por qué? Porque la vida de los justos no termina cuando su cuerpo empieza a descansar, en este sentido, ¿no? Del descanso eterno, sino que continúa a través de la fe y la obediencia también de aquellos que siguen caminando en la promesa. Y Abraham vemos cómo fue a llorar a su esposa, pero no se detiene en el duelo. Después del tiempo del lamento, se levanta y esa es la clave. La escritura de hecho dice en el capítulo 3, y Abraham se levantó de delante de su muerta. Y esta pequeña frase de algunas palabras encierra una gran verdad espiritual, que la fe no se queda postrada realmente en el dolor, sino que se levanta para cumplir el propósito. El Eterno no le pide realmente a Abraham a que olvide a Sara, no, sino que honre su memoria y cómo, continuando la obra que estaban haciendo, de hecho los dos y toda su familia, realmente todo lo que ellos tenían como campamento. Y Sara había creído en la promesa. Y ahora Abraham debía asegurarse que la promesa siguiera viva en las generaciones siguientes. Y por esto compra la cueva de Macpelá para enterrarla, que es un acto de fe profética y no simplemente solo de eso,
de luto, no solamente de luto. Y entonces vemos que con este gesto, Abraham, ¿qué hace? Establece un punto de posesión eterna en la tierra prometida, que es una señal de que la herencia de Adonai no depende realmente de los tiempos, sino de su palabra. Y las pérdidas, de hecho, no anulan la promesa. La fe las transforma y las transforma en un nuevo comienzo. Y cada vez que enfrentamos una pérdida, vemos como Adonai nos enseña que el propósito sigue de pie. ¿Por qué? Porque su palabra es más fuerte que la muerte. Y Sara representa la generación de los que creyeron para concebir. La vemos a ella que creyó hasta el final y concebió a Isaac. No menguó en la emuná y tuvo esta oportunidad y privilegio de tener a Isaac. Isaac representa la generación que debe heredar y multiplicar, ¿no? Llevar adelante la promesa. Y vemos a Abraham que en todo esto, él es el puente entre ambos, se podemos decir de esta manera, el hombre que aún envejecido sigue creyendo que el Eterno no ha terminado su obra. De hecho, vemos que después de la muerte de Sara, pues él va viviendo bastantes años. Entonces, vemos como, bueno, también lo vemos como se toma otra mujer después claramente de haber hecho el luto. Esto es más o menos después de 3 años de que se fue Sara. Entonces, vemos que nos muestra como la vida continua y que él es este ejemplo de que uno se tiene que levantar y continuar la obra que el Eterno no ha terminado realmente con él. Lo digo porque sí, sé que no es fácil para algunos y vi testimonios de personas que pues una vez con un luto ya la vida de ellos se terminó. Pero el Eterno nos está mostrando que no es esto y no es esto lo que Él está esperando de nosotros. Así que también nosotros debemos entender que la fe verdadera no se detiene ante el dolor, que el duelo tiene su lugar, pero no debe convertirse en morada. Porque el Eterno llama a cada creyente a levantarse del dolor, de la circunstancia donde se está viviendo y a seguir caminando en obediencia, porque cada pérdida, cualquiera que sea, puede ser el preludio de una nueva promesa cumplida, algo de un nuevo comienzo, algo que hace que naciera realmente un nuevo comienzo. Y en este punto vemos una conexión profunda con Yeshua, el Mesías, que es el mismo que nos enseña y nos enseñó que la vida en el reino no termina con la muerte, con esta muerte física, sino que comienza verdaderamente después de ella. Yeshua dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sara vemos que murió en la fe, creyendo en la promesa, pero Abraham vivió para verla cumplirse en su hijo Isaac. Y así también vemos como Yeshua murió para que nosotros vivamos y en su resurrección nos ha asegurado y nos está asegurando que ninguna pérdida en el reino es realmente definitiva. De hecho, donde los hombres ven el final, el Eterno ve siembra.
Y cada lágrima que alguien ha derramado y cada lágrima realmente derramada en fidelidad se convierte en esta semilla de un fruto eterno, un fruto que se va quedando para la eternidad. Y en nuestra vida también vemos como si miramos alrededor y nuestra vida, dentro de nuestra vida también hay momentos en los que algo muere. De alguna manera, un sueño, una relación, una etapa, un proyecto. Y muchas veces pensamos que el propósito, cuando se muere esto, ya se ha terminado. Pero la fe, la emuná, como la de Abraham, nos enseña a levantarnos, mirar al cielo y seguir creyendo. Porque el Eterno no nos pide realmente olvidar lo que amamos, sino seguir caminando con Él, confiando que todo lo que muere en sus manos, todo lo que muere en sus manos realmente florecerá y florecerá de una manera que tampoco nos esperamos y de una manera que no imaginamos en su tiempo y para su propósito. Por esto preguntámonos hoy, ¿hay algo que el Eterno me está pidiendo dejar atrás para poder avanzar? ¿Estoy dispuesto realmente a levantarme aún en medio del dolor para seguir creyendo en su promesa? La fe no se detiene en las pérdidas y la obediencia mantiene viva realmente la promesa. Por esto, el Eterno, cuando hacemos de esta manera, honra a los que aún con lágrimas siguen caminando, caminando hacia el cumplimiento de su palabra. Y volviendo al cuento que estamos viendo, después de la sepultura de Sara, Abraham no se detiene. Su mirada se dirige al futuro, a la continuidad del pacto, y vemos que ahí toma una decisión espiritual de buscar una esposa para Isaac. Y esta es una decisión que no nace del deseo humano, sino del discernimiento del espíritu, porque es el mismo el Eterno que le está mostrando lo que tiene que hacer. Y ahora vamos a ver por qué Abraham no quiso que la mujer de Isaac fuera cananea y cómo este acto revela realmente el corazón del Eterno respecto a la santidad, la elección, la pureza espiritual del pueblo del pacto, pueblo nosotros como su pueblo del pacto. Entonces vemos que Abraham se dirige realmente en el propósito que le haya sido, el Eterno le había confiado, formar una descendencia que lleve su nombre, su promesa es su santidad. Y para que esta promesa continúe, vemos como Él toma una decisión espiritual que es una decisión trascendental, esta de no permitir que su hijo Isaac tome una esposa por esposa a una mujer cananea. Y de hecho en Génesis 24, del 3 al 4, vemos que dice, te haré jurar por Adonai, Elohim del cielo y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y esta decisión que él toma, hablando también sobre esta decisión con Eliezer, no nace del orgullo ni de una diferencia étnica, sino del discernimiento espiritual. Abraham no quería que Isaac, el hijo del pacto, se uniera realmente a una mujer que no conociera al Eterno ni compartiera su propósito. Él sabía que
el matrimonio realmente es una unión de destinos, que realmente una unión equivocada podría contaminar o desviar realmente la promesa del Eterno, que lo tenté para nuestra vida, para, bueno, también cuando toca a alguien del Padre. Y los cananeos en la escritura representan esta mezcla espiritual de la idolatría, los valores del mundo que son contrarios al reino del Eterno. Y por esto Canaán no es solo una región geográfica, sino es un símbolo de sistema del mundo, de la confusión mental, confusión moral, espiritual, que se opone realmente a la santidad. De hecho, el profeta Oseas, si vamos a Oseas 7, versículo 8, él lo expresa de esta manera: Efraín se ha mezclado con los pueblos. Efraín es torto, es torta no volteada. ¿Qué quiere decir esto? Que la mezcla espiritual siempre debilita el fuego de la fe. Por esto Abraham entendía que el linaje del pacto debía preservarse puro. ¿Por qué? Porque de Isaac saldría el pueblo escogido, de su descendencia vendría Yeshua, esta simiente prometida de parte del Eterno. Y Abraham vemos como envía a su siervo hacia Harán, que esto no fue porque fuera un lugar perfecto, lo sabemos que no lo es, sino porque ahí estaba la raíz de su llamado. Y fue desde Harán que el Eterno le dijo en Génesis 12, versículo 1: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y Harán representa también el inicio de la fe. Este punto donde la obediencia realmente comenzó. Y ahora, al final de su vida, vemos a Abraham vuelve espiritualmente a ese mismo lugar. ¿Para qué? Para asegurar que la historia continúe con el mismo espíritu de obediencia y de fidelidad. Y hay momentos en las que para poder discernir bien, y esta es una de las cosas que podríamos aprender de todo esto, para poder discernir bien, debemos volver al punto donde escuchamos por la primera vez la voz del Eterno. Y para algunos de nosotros esto sí que es algo que es significativo e importante. Y Abraham no confió realmente en la apariencia de las mujeres cananeas ni en alianza con los pueblos vecinos. Confía en la fidelidad de Adonai para guiar la elección que él tenía que hacer. Y desde los primeros capítulos de la Torá, de la Génesis, vemos que el Eterno enseña un principio constante: separar lo santo de lo profano. Y la separación no es un rechazo, sino una protección del propósito. El Eterno vemos como no llama a su pueblo a ser superiores a los demás realmente, sino a ser diferente, apartado para reflejar su carácter. Y por esto Abraham comprende que la obediencia es la garantía del pacto. La promesa no puede florecer realmente donde hay mezclas. ¿Por qué? Porque la santidad es este terreno donde la semilla que ahí está, esta semilla divina, crece, empieza a crecer. Y hoy este principio sigue siendo vital, amados. No pensamos que los tiempos cambiaron, porque caminar con el Eterno significa separar nuestro corazón
de los valores del mundo y no vivir mezclados entre la verdad y la confusión que hay dentro del mundo. Y Canaán representa las alianzas equivocadas, las influencias que enfrían la fe y las costumbres que no nos dejan que realmente nos alejan, no nos dejan seguir lo que tenemos que seguir y nos alejan de la pureza espiritual. Y muchas veces el enemigo intenta mezclar nuestra fe con lo que parece bueno, pero no proviene realmente del Eterno. Por esto hay que tener los ojos abiertos, conocer la palabra y dejarnos guiar por la palabra. Mucho más ahora, nosotros que tenemos la palabra, tenemos los testimonios de los que vivieron antes de nosotros escritos en la palabra y tenemos su ruach, su espíritu dentro de nosotros. Por esto el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y esta instrucción de Abraham hacia su siervo no fue una simple precaución, sino fue un acto profético para enseñarnos realmente que el llamado del Eterno requiere separación, discernimiento y obediencia. En Yeshua vemos que el cumplimiento de esta enseñanza se concluye en él. Porque así como Abraham no permitió que Isaac se uniera con una mujer fuera del propósito, vemos que el padre, que es el mismo, está preparando para sí mismo una novia pura, sin mancha y ni mezcla realmente. Porque Yeshua no busca una congregación popular, sino una novia fiel, separada de la idolatría y de este espíritu que hay dentro del mundo. Y Apocalipsis dice a 9:7, dice, gocémonos y alegrémonos. Démosles gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. De hecho, la pureza del pacto no es un llamado antiguo, sino es la condición para el regreso de Yeshua. Así como Rebeca fue escogida entre miles, también la Keilah, la iglesia, la congregación, el Israel, lo que es el Israel, todo junto, Israel está siguiendo purificada y apartada para este encuentro con el esposo celestial. Y ahora quiero que reflexionamos y haciéndonos estas preguntas, pensamos, ¿estoy guardando la santidad del pacto en mis decisiones diarias? ¿Estoy dejando que las costumbres del mundo moldeen mi manera de pensar o estoy siendo ahí en estas costumbres? ¿Estoy siendo transformado realmente por la palabra del Eterno o me dejo transformar por lo que estoy viendo alrededor de mí, de la cultura, del ambiente donde estoy viviendo? ¿Estoy dispuesto a no unirme a aquellos que pueden contaminar mi fe? Y no solamente en el matrimonio, sino en amistades, sino en la sociedad, en cualquier cosa, aunque parezca atractivo o conveniente, tengo esta decisión firme en hacer esto, porque la obediencia separa, pero la mezcla contamina. Amados, caminar con el Eterno significa mantener el corazón alineado con su pacto, aunque todo lo que hay alrededor como mundo ofrezca caminos más fáciles. La santidad no es una opción, es la señal de pertenencia realmente al reino. A través de la santidad mostramos quién somos y a quién pertenecemos. Y
volviendo a lo que estábamos diciendo de Génesis, el siervo de Abraham no va solo. Vemos cómo va con una misión, con fe, con discernimiento espiritual. Y ahora por esto vamos a ver cómo Eliezer, el siervo fiel, se convierte en esta figura profética del Espíritu Santo enviado por el Padre para eso, para guiar a la novia hacia sí mismo, hacia el hijo. Y cuando Abraham decide buscar una esposa para Isaac, vemos que no envía cualquiera, sino escoge a su siervo más fiel, más antiguo, más leal, Eliezer de Damasco, que es el hombre que había caminado junto a él desde el principio y que conocía su corazón, lo que estaba pensando, lo que él quería, conocía claramente a Isaac también. Y el texto de Génesis 24 nos dice que entonces Abraham dijo a su siervo, el más viejo de su casa, que gobernaba en todo lo que tenía: te haré jurar por Adonai, Elohim del cielo y de la tierra. Y Eliezer significa mi Elohim es ayuda. Y ese nombre no es casualidad, no es casualidad. De hecho, proféticamente representa lo que es esta parte, la esencia del Eterno, que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Eterno, que también es llamado el ayudador. Haeder, como Yeshua mismo lo describe en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y Abraham vemos como entrega a su siervo todo lo necesario para cumplir su misión: autoridad, dirección, recursos. Y en Génesis 24:10 vemos que dice, él tomó el siervo 10 camellos de entre los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de bienes de su señor consigo. Esto nos muestra que Eliezer no fue a buscar una esposa con las manos vacías, sino llevaba regalos del padre. ¿Para qué? Para dar a la novia que habría de ser escogida. Y de esta manera el Espíritu Santo ha sido enviado con los dones, el fruto del Espíritu, para preparar realmente a la novia de Yeshua. Por esto quiero que reflexionamos sobre esto, porque varias veces hemos pensado en los frutos, en los dones, como algo que nos sirve solamente para el servicio, para hacer la obra del Eterno. Pero aquí vemos, pensando en esta imagen, que no es solo para esto, sino los dones, el fruto en modo particular, es para que podamos crecer, para poder prepararnos como novia, como esta esposa que está esperando a su amado. Y así como Eliezer no hablaba por sí mismo, sino que actuaba en el nombre de Abraham, vemos como el Espíritu Santo no habla por iniciativa propia, sino que revela lo que oye del Padre y del Hijo. Yeshua dijo, Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. En Juan 16, versículo 13. Y el siervo vemos que no busca gloria personal, sino busca cumplir la voluntad del que lo envió realmente. Y de esta manera vemos la naturaleza del Rúa, que es esta parte del Padre que nosotros y de Yeshua realmente, porque dice que es el espíritu de Yeshua y el espíritu de Elohim, del Padre. Entonces es esta parte de Él mismo que viene a morar dentro de nosotros, a prepararnos, a guiarnos. Y esto es la misma naturaleza del espíritu, de no atraer
por decir así, atención hacia sí mismo, sino hacia el Hijo, porque Él mandó algo de sí mismo para estar con nosotros. Y Eliezer ora antes de actuar. Lo vemos ahí orando y no confía en su experiencia ni en su estrategia, sino en la guía del Eterno. Y de hecho dice en Génesis 24:12, y dijo, Adonai Elohim de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. Y esta oración realmente revela el corazón del siervo fiel, que no busca éxito, sino busca dirección de parte del Eterno. Depender del Eterno es algo que es esencial para cada uno de nosotros y vemos que Él depende del Eterno en cada paso y pide estas señales que confirmen realmente su voluntad. Y Eliezer no improvisa, él discierne, no se adelanta, él está ahí esperando. De la misma manera, vemos que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos guía a nosotros como sus hijos, el Hijo del Eterno para la oración, el discernimiento, la dependencia de Él. No empuja, aunque a veces sí, pero realmente nos conduce y tampoco fuerza, sino que nos inspira y no confunde. Esa es la diferencia entre lo que viene de la carne o de Hasatán, es la confusión. El Espíritu Santo no confunde, Él ilumina. Y por esto hay aquí un principio que es importante que lo veamos porque el Espíritu siempre se mueve donde hay oración y dependencia y no donde hay autosuficiencia. Porque cuando pensamos que nosotros sabemos que podemos, pues entonces ahí está todo. Y mientras Eliezer aún hablaba, aparece Rebeca y la escritura resalta esta disposición inmediata suya, su habilidad, su corazón generoso. Y ella baja con el cántaro y dice, bebe, Señor mío, también para tus camellos sacaré agua. Y lo que Eliezer había pedido en oración, el Eterno lo cumple punto por punto, porque donde hay dependencia, hay dirección. Y donde hay dirección, ahí hay confirmación. Y de hecho la historia nos muestra que el espíritu de Adonai no se mueve en la prisa humana, sino en el tiempo exacto del Padre. Vemos como Eliezer llegó en el momento justo, Rebeca apareció en el lugar exacto y la obediencia y la providencia del Eterno se encuentran ahí en un solo punto, la voluntad del Eterno que sea cumplida. Y vemos como el Espíritu del Eterno sigue buscando corazones como el de Rebeca, dispuestos, humildes, hospitalieros, sensibles a su voz, porque de hecho no es que el Espíritu Santo busca este perfeccionismo, sino disposición. Él nos entrena, nos moldea, nos prepara. ¿Por qué? Porque la novia no se forma en la prisa, sino en la comunión con Él. Por esto quiero que nos preguntamos también aquí en este punto, si estoy escuchando la voz del Espíritu en mis decisiones, analizámonos. ¿Realmente estoy dando oportunidad al Espíritu de hablarme para tomar una decisión? ¿Dependo de su guía o confío en mis propias fuerzas? ¿Estoy dejando que Él prepare realmente mi vida para este encuentro con Yeshua? ¿O estoy viviendo mi vida así bueno, como todos los demás? Vemos que el siervo oró
y esperó. Y nosotros también debemos aprender a esperar en la dirección del Espíritu sin adelantarnos, sin forzar el tiempo del Eterno, porque el Ruach nos enseña a reconocer la voz del novio y nos prepara con dones y frutos para este encuentro. De hecho, el Espíritu del Eterno siempre revela a Yeshua. Donde hay oración, dependencia y obediencia, el Espíritu prepara pues la atmósfera para el cumplimiento de la promesa. Entonces el siervo encuentra a Rebeca y ahora viene esta segunda parte de la historia que es la respuesta del corazón de la novia, porque ella no solo es elegida, sino que acepta este llamado. Por esto vamos a ver que Rebeca representa el alma obediente y servicial, la novia que dice sí, esta figura del creyente que responde al llamado de Yeshua. Y cuando el siervo de Abraham llega a la tierra de Nahor, no busca una mujer cualquiera. Y miren que tampoco está poniendo una señal delante del Eterno cualquiera. No, es una señal que tiene que ver con el propósito, porque no es una señal que sí es difícil, fue una señal difícil, una señal que no cualquiera habría hecho lo que él estaba poniendo delante del Eterno, pero es una señal que tenía un propósito, porque esta señal mostraba quién realmente era esta muchacha. Si era como tenía que ser, como era el propósito por el cual la estaba buscando o si no lo era. Y quería con esta señal ver si ha tenido suceso o no su viaje. Y cuando él busca una persona que muestra el carácter del cielo, una que refleje en lo cotidiano esta obediencia, la huella de la obediencia en su vida. Y esta mujer, que es Rebeca, Rivka, cuyo nombre en hebreo de hecho significa atar con lazo, unir con vínculo. Y desde su significado ya vemos que ella representa la unión del alma con el propósito del Eterno. Y Eliezer que ora pidiendo esta señal muy específica, no belleza ni posición, sino de corazón servicial, él dice en Génesis 24:14, sea pues que la doncella a quien yo dijera, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella responder, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esa la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y antes de que termine de orar, aparece Rebeca cumpliendo exactamente esta descripción y su gesto, vemos como parece pequeño, dar de beber, pero el espíritu lo resalta. ¿Por qué? Porque las cosas del reino comienzan con actos sencillos de amor y de servicio. Ella no espera ser vista, sino sirve sin buscar realmente recompensa. Y este corazón, un corazón dispuesto, es lo que el Eterno busca en su pueblo. Corazones que sin saberlo están cumpliendo su propósito. Y de hecho, este texto enfatiza su actitud. Dice, se dio prisa en bajar su cántaro, se apresuró a vaciarlo en el abrevadero y corrió otra vez al pozo para sacar agua para todos los camellos. Y miren que 10 camellos pueden beber entre 100 y 200 litros de agua cada uno. Entonces Rebeca no sirvió un vaso, sirvió hasta el cansancio, podemos decir de alguna manera. Y no lo hizo por obligación, sino con gozo.
Y este es el retrato de la novia de Yeshua, que no se mide por cuánto hace, sino por cómo lo hace, con amor, diligencia, entrega. Y en un mundo donde muchos buscan reconocimiento, vemos como Rebeca nos recuerda que el servicio silencioso realmente es este lenguaje de los que son escogidos, de nosotros como sus escogidos. Y el relato que estamos viendo no resalta su vestido ni su aspecto, sino su carácter. De hecho, su belleza fue consecuencia y no una condición, porque además de ser servicial y todo lo que vimos, pues ella era también una muchacha muy linda, muy hermosa. Y el Espíritu Santo, como Eliezer, no busca la apariencia exterior, sino el corazón que refleje el carácter del novio. Y esto lo vemos varias veces dentro de la escritura, como me viene en mente la elección de rey David. También hay estas características que el Eterno estaba buscando en el que tenía que ser el rey. Y Yeshua enseñó lo mismo cuando él dijo en Mateo 23:11, el mayor entre vosotros será vuestro servidor. Y por esto vemos que en el reino el servicio es la señal de madurez espiritual. Quien ama realmente sirve y quien sirve se parece a quién, a Yeshua, al Mesías. Y el siervo de Abraham reconoció en Rebeca lo que el Padre Celestial reconoce en su pueblo, una fe que se traduce en acción, una obediencia que fluye y fluye del amor. Y cada detalle de esta escena tiene una sombra mesiánica, porque Rebeca responde a un llamado invisible, movida por la providencia de parte del Eterno. Eliezer, que representa al Espíritu Santo que busca, llama a la novia, los regalos que simbolizan los dones del Espíritu. Su disposición inmediata también refleja la prontitud del alma, un alma redimida que dice, heme aquí. Si estás buscando a alguien, heme aquí, heme a mí. Y aquí así como Rebeca sirvió a los camellos del siervo, vemos que la novia de Yeshua sirve al Espíritu Santo, lo que el Espíritu dice, esto hace dando agua, que es símbolo de vida, que es la palabra, a todo lo que Él atrae, ¿no? Todo el que encuentra, le está dando lo que necesita. Y el servicio de Rebeca fue profético, porque ella estaba sacando agua del pozo de su obediencia. ¿Para qué? Para calmar la sed del propósito eterno. Y esto es algo maravilloso. Y Yeshua mismo encarnó esta naturaleza del servicio y él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida y rescate por muchos. Vemos que él mismo se puso a servicio de las personas, de hacer nuestro servicio. Y el amor verdadero, de hecho, no se mide en palabras, sino en actos. Y Yeshua, que es el novio celestial, lavó los pies de sus discípulos, mostrando que la gloria del reino está en la humildad. Y del mismo modo vemos su novia, la Keilah, la congregación, la comunidad de creyentes está llamada a reflejar esa misma actitud, servir con gozo, amar sin interés y obedecer sin demora. Y el servicio que estamos hablando es también este termómetro, por decir así, del amor, porque no hay
intimidad sin entrega, en el llamado sin disposición. Rebeca realmente nos enseña que el Espíritu siempre encuentra a los que están ocupados sirviendo. Por esto, preguntámonos y reflexionamos sobre esto, sobre nosotros mismos en todo lo que vimos. ¿Estoy sirviendo con alegría? ¿O estoy sirviendo solo cuando es conveniente? Estoy dando agua, palabra, consuelo, oración a los que el Eterno está poniendo en mi camino, donde quiera que yo estoy yendo. Y puedo decir como Rebeca, bebe, Señor mío, ofreciendo mi tiempo, mis fuerzas al propósito del Eterno. Reflexionamos en esto y analizámonos y todo lo que el Eterno nos está mostrando a través de su Espíritu Santo, que lo vayamos viendo y corrigiendo todo esto para alinearnos con el propósito del Eterno, porque lo que Él busca no es que está buscando que alguien sea sin errores, sino busca corazones disponibles. Y cuando encuentra un corazón así, Él lo llena con su propósito, este propósito eterno que tiene para cada uno de nosotros. Y esta novia del Mesías se distingue por su servicio y compasión y no por su apariencia. Bebe, Señor mío, esto revela un corazón dispuesto que está ahí dispuesto al servir, al servicio y a servir este propósito del Eterno, cualquiera que sea. Y el que sirve, como dice su palabra, en lo pequeño, será hallado digno de lo eterno. ¿Por qué? Porque el servicio revela la identidad de la novia y prepara este camino para el encuentro con el esposo. Y Eliezer ha encontrado la elegida y lo que sigue ahora en la historia es igual profundo porque es esta elección libre de la Rebeca porque ella no es obligada, el llamado le es presentado y su respuesta es voluntaria. Por esto vamos a ver cómo esta elección divina y la respuesta humana se unen en el mismo propósito y muestran que el amor verdadero realmente en la Torah nunca se impone, sino que se elige. Y como la novia que dice sí y re, es exactamente la misma cosa. Ahora que encuentra la novia, vemos que Rebeca ha demostrado un corazón dispuesto. Eliezer reconoce que la mano del Eterno ha guiado cada detalle, pero todavía falta algo, la respuesta de ella. Y el llamado del Eterno nunca se completa realmente sin la respuesta de nuestra parte, porque el Eterno elige, pero no impone. Él llama, pero no fuerza. La respuesta la tenemos que dar nosotros porque Él respeta la libertad del alma. ¿Por qué? Porque el amor verdadero no se impone, se acepta. Y esto es importante que lo tengamos presente porque no es que Él nos va a obligar. Si no queremos, no queremos. Pues así como Eliezer está hablando sobre Rebeca. Y cuando Eliezer entra en la casa de Betuel, padre de Rebeca, explica todo lo que sucedió, cómo oró, cómo el Eterno respondió, cómo Rebeca fue la señal y todos eso, reconocen que todo esto viene del cielo. De Adonai ha salido esto, no podemos hablar malo ni bueno. He aquí, Rebeca delante de ti, tómala y vete. Y esta mujer, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Adonai. Sin embargo, vemos que el relato no termina con esta afirmación, porque aunque la familia reconoce la voluntad del Eterno, el siervo, vemos cómo espera la confirmación de parte, como el siervo vio todas las confirmaciones, pero él espera esta
confirmación también da propia Rebeca. De hecho, el texto dice, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Y con esta frase, sí, iré, vemos a Rebeca que entra en el linaje de la promesa y no por imposición, sino por decisión propia. Porque, de hecho, el amor que nace de la fe no nace del miedo y ni de la obligación. Porque el Eterno no busca esclavos, aunque sabemos que nosotros somos sus siervos, somos sus esclavos de alguna manera, pero no en la mentalidad humana, sino busca corazones libres que eligen amarle, como dice la escritura cuando el Eterno habla sobre el que es esclavo. Busca a estos esclavos que de su propia voluntad quieren quedarse en la casa de su padrón. Así como fue, así fue con Abraham, así es con Rebeca y así sigue siendo con cada uno de nosotros, porque en la Torá toda relación con el Eterno se basa en el pacto voluntario y este pacto requiere una respuesta. Haré conforme a tu palabra, como el pueblo en el monte dijo, Nace benishma, haremos y obedeceremos, pero voluntariamente, sin ser obligados. Así, también el reino de Yeshua se edifica sobre la libertad del amor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. En Apocalipsis 3:20. Y Yeshua no obliga no obliga la puerta, ¿no? Sino él llama, él espera que cada corazón diga como Rebeca, sí, iré. Sí, iré. Y la familia de Rebeca que reconoció la voluntad de Adonai, pero eso no lo convirtió automáticamente en parte del propósito. La fe no se hereda por linaje, sino que se asume realmente por decisión. Y cada generación cada uno que viene después de nosotros debe decir su propio sí al llamado del Eterno. Y Rebeca dejó su tierra, su familia, su pasado, exactamente como lo hizo Abraham antes, años antes. Y así se cierra este ciclo espiritual, porque la misma fe que llamó al padre ahora llama a la esposa del hijo. Y esta es la señal de un propósito divino, la promesa continua realmente en aquellos que siguen respondiendo al llamado del Eterno. Y de hecho, en Yeshua se cumple este propósito porque el Padre envía al Espíritu Santo como Eliezer a buscar, a preparar a la novia, pero la decisión final pertenece a cada uno de nosotros, a cada corazón. Y Yeshua no obliga a nadie a seguirlo. Él dice, venid en pos de mí. Y cada discípulo tuvo que tomar una decisión personal. Y todavía hoy la voz del novio sigue ahí, resonando para cada uno de nosotros. ¿Irás tú conmigo? ¿Irás tú conmigo? Y la novia del Mesías no es formada por costumbre ni tradición, sino por elección consciente. Decir sí a Yeshua implica salir de Canaán, de los valores del mundo y caminar hacia este encuentro con él. Cuando Rebeca dice, sí iré, dejó todo atrás y emprende un viaje nuevo hacia un camino nuevo, un viaje hacia su esposo que vemos que todavía no conoce. Por esto la fe se convierte en el puente entre la promesa y el cumplimiento. Así también lo que es la Keilah.
el Israel, el pueblo de Israel, la iglesia, la congregación es la que camina hacia Yeshua por fe y no por vista. Y el Espíritu Santo prepara la atmósfera, pero el alma, cada quien debe responder. Y se espera una respuesta de parte de nosotros. Y la obediencia no nace del deber, sino del amor. Y cada vez que un creyente dice sí al llamado del Eterno, la historia de redención se repite una y otra vez, una vez más. Y cada día el Eterno nos hace la misma pregunta. ¿Irás tú conmigo? ¿Irás tú conmigo? Y nos invita a dejar la comodidad de lo conocido, salir de nuestro Canaán, estos Canaánes interiores y a seguir por fe hacia su propósito. Y la obediencia no es esclavitud, es la expresión más pura del amor, porque quien ama obedece. Por esto Yeshua dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Rebeca nos enseña que la verdadera libertad consiste en decir sí al amor que nos llama, este amor que nos atrae. Y de hecho, Yeshua, como dijimos, no obliga, él invita y cada creyente debe decir como Rebeca, sí, iré. Pero la pregunta es, ¿estás listo a hacer lo mismo? ¿Estás lista para tomar esta decisión? Pensando en todo lo que tienes que enfrentar, como el Eterno dijo también al apóstol Pablo, le mostraré lo que ha de sufrir y lo que ha de cumplir también, porque la obediencia es la respuesta de amor a la elección divina. Y el amor, este amor que nace del Eterno, siempre respeta la libertad del alma. El llamado es divino, viene de parte del Eterno, pero la respuesta es humana, es de parte de nosotros. Y este sí de la novia, este activa realmente el cumplimiento del propósito eterno, porque vemos como Eliezer dijo, yo quiero saber si con esto, o sea, con esto voy a saber si tuve éxito o no en este viaje. Entonces, cuando Rebeca ha dicho sí, él tuvo la confirmación y ella con él, con Eliezer, comienza su viaje. El siervo la guía, los camellos vemos cómo avanzan y a la distancia en el campo vamos a ver a Isaac esperando, porque este encuentro se acerca y en este momento se revela también la unión profética entre el hijo de la promesa y la novia que fue elegida. Por esto vamos a ver cómo este encuentro anticipa la revelación del Mesías, la reunión final entre Yeshua y su novia, el pueblo que ha dicho, como dijimos, sí y re, sí y re. Y todo lo que comenzó con una oración, en una promesa, vemos cómo culmina ahora en una escena llena de simbolismo espiritual. Y si vamos a Génesis 24, del 63 al 65, dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían, y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Descendió del camello porque había preguntado al siervo, ¿quién es este varón que viene en el campo hacia nosotros? Y el siervo respondió, ese es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Y Isaac no está en la casa, ni entre la multitud, ni ocupado en negocios. Está solo en el campo al atardecer, en un momento de silencio, de comunión, y este detalle no es casualidad. Y de hecho, el texto en hebreo dice que Isaac salió a meditar, que en la suaj, que es una palabra que también puede traducirse como orar, conversar con el Eterno, y el atardecer
en la profecía bíblica marca el final de una era y el anuncio de una nueva luz. De hecho, Isaac aparece aquí como esta figura de Yeshua, el hijo que espera el cumplimiento de la promesa del Padre, el esposo que aguarda el regreso de su novia al final de los tiempos. Y así como Isaac sale al campo, Yeshua también se manifestará entre el cielo y la tierra, ni en la casa, ni aún en el trono, para poder recibir a su novia en el aire, como lo dice Primera de Tesalonicenses 4. Y el atardecer señala la hora profética del retorno de Yeshua. Y cuando la luz del mundo que brillará sobre los que han perseverado en la fe y en la pureza, se va a culminar en este encuentro con él. Y mientras Isaac espera, Rebeca se acerca y vemos que ella no camina sola ni por intuición, es guiada por el siervo fiel Eliezer, que es esta figura del Espíritu Santo que sigue guiando hoy a la novia hacia este encuentro con el esposo, y no con ruido, sino con dirección, no con confusión, sino con claridad. De hecho, el Espíritu no busca atraer la atención, sino hacia el Hijo. O sea, está revelando al Hijo. Entonces, cuando el alma que es guiada por el Espíritu levanta su mirada y ve venir al esposo. Rebeca alzó sus ojos y vio a Isaac. Y esta visión del novio es este resultado de caminar por fe y no por vista. Y al ver a Isaac, Rebeca toma el velo, se cubre, y este gesto tiene un significado espiritual que es profundo, porque el velo no es ocultamiento, sino consagración. Es la señal de que la novia se reserva exclusivamente para su esposo. Y en la cultura bíblica, cubrirse el rostro es una expresión de respeto, pureza y también de compromiso. Rebeca no se cubre por vergüenza, ni porque reconoce, ni porque otra cosa, sino porque reconoce la santidad del momento que está viviendo. Ella sabe que está entrando en una nueva identidad que de doncella a ser esposa, de espera al cumplimiento de este acto, y de igual manera la novia de Yeshua, su pueblo redimido, está llamado a cubrirse con el velo de la santidad. Y este velo no es literal, sino es espiritual, porque una vida es una vida separada del mundo, guardada para el esposo, consagrada al propósito del Eterno. Y como vimos en Apocalipsis 19, 7, 8, vemos que dice, ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Por esto la pureza no es improvisa, es algo que se prepara. Nosotros estamos caminando en el camino de la santificación, de la perfección. Es un camino. Y el vestido no se compra. Vemos cómo se teje cada día con obediencia, humildad y esta fe viva que tenemos que tener. Y el relato concluye diciendo esto: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y esta frase encierra una de las imágenes más hermosas dentro de todo este relato que estamos viendo, porque el amor del hijo que recibe a su esposa, y este amor y en ese amor se encuentra realmente consuelo,
y plenitud, porque Isaac había sido ofrecido como sacrificio en el monte Moría, que sabemos que no sucedió esto, pero de alguna forma sí sucedió, porque en Hebreos lo encontramos así, dice como si ya lo había hecho, y ahora recibe a su novia en la tienda de su madre Sara. Yeshua, el hijo que se entregó en el monte del sacrificio, también recibirá a su novia en la plenitud del reino. Y en ese encuentro, el Padre hallará su propósito cumplido. Y el consuelo de Isaac representa el gozo del Hijo al ver finalmente redimida y unida a su amada. Y el amor que comenzó y este amor que comenzó en la obediencia del Padre, vemos cómo termina en el descanso del esposo. Y hoy el Espíritu sigue guiando a la novia hacia este encuentro con Yeshua. Estamos viviendo realmente el atardecer profético de la historia humana, el novio que está en el campo esperando, pero como dice su palabra, solo las vírgenes prudentes, las que guardan su lámpara encendida y su corazón cubierto con santidad, reconocerán su presencia realmente cuando Él va a aparecer. Y el velo de Rebeca. También otra cosa es que simboliza la vida consagrada, apartada de la impureza, lista para el encuentro. Por esto, preguntámonos si nosotros estamos permitiendo que el Espíritu nos guíe hacia este encuentro del esposo. Si estamos viviendo cubierto con este velo de la santidad o si hemos permitido que el mundo nos distraiga. Y preguntámonos si reconocemos la hora del atardecer profético que realmente estamos viviendo, porque el atardecer es la hora profética del retorno de Yeshua y este velo representa la santidad y la consagración del pueblo que se prepara para su regreso. Y vemos como la novia no corre tras el mundo, camina guiada por el Espíritu hacia el esposo. Y esta consagración suya es la señal de los que esperan el regreso de Yeshua con amor y con fidelidad. Y el encuentro entre Isaac y Rebeca no fue el cierre de una historia, sino el inicio de una nueva etapa del pacto. Por esto la promesa se renueva, la herencia continua y este propósito de Adonai sigue avanzando. Por esto vamos a ver ahora estas aplicaciones espirituales para nuestra vida, como este relato nos llama a vivir separados del mundo, guiados por el Espíritu y preparados para este encuentro con el esposo. Porque la parashá es una invitación viva del Eterno a examinar nuestro caminar y a vivir como la esposa preparada para el hijo de la promesa, porque todo lo que vimos, la fe de Abraham, la obediencia del siervo, la disposición de Rebeca, el encuentro con Isaac, son lecciones espirituales para cada uno de nosotros como creyentes que anhelamos caminar bajo la voluntad del Eterno. Entonces vemos que en este llamado del Eterno que no se termina en la elección, que si perfecciona en esta preparación, vemos que hay separación del mundo, santificación, hay esta santificación y apóstol Pablo en Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que renovarnos, porque ser santo no significa aislarse, sino no mezclarse con la
con lo que contamina realmente el alma. Y por esto ser apartado significa decidir cada día reflejar el carácter del Eterno en medio de esta generación que lo ignora. Y la santificación no es separación del mundo por orgullo, sino separación para el Eterno por amor. También se necesita oración y discernimiento antes de tomar decisiones. Decisiones, cualquier decisión, especialmente importantes, pero cualquier decisión que sea importante de matrimonio, trabajo, servicio, relaciones, debe nacer de oración y discernimiento, porque el Espíritu es el que confirma, guía, corrige, y muchas veces su respuesta vemos que no llega en el ruido, sino en el silencio de un corazón que escucha. Y antes de movernos, oremos. Antes de hablar, esperemos. Antes de elegir, escuchamos. Y otra cosa es también servir con humildad como Rebeca. De hecho, Yeshua dijo, el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, porque el servicio revela quién gobierna nuestro corazón. El reino, de hecho, no se edifica con plataformas, sino con toallas y cántaros, como lo vimos a Yeshua. Servir es la prueba del amor verdadero. Y de hecho, los ojos de Adonai buscan corazones que sirven en lo oculto. ¿Por qué? Porque ahí se revela la esencia de la novia. Otra cosa es también ser guiados por el Rúa hacia Yeshua, porque Él es el que nos está guiando. Y caminar, esto significa caminar en el Espíritu, caminar en esta dependencia diaria de su Ruach, de su Espíritu. Es dejar de que Él dirija nuestras palabras, decisiones, pensamientos, reacciones, porque el Ruach no solo guía, también consuela, corrige, enseña. Y Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, de Elohim, estos son los hijos de Dios. Entonces no podemos llegar al Espíritu si no seguimos la voz del Espíritu, porque Él es como una brújula, ¿no? Digamos así, que nos guía hacia el reino. Y también vivir como una esposa pura, tener estas lámparas encendidas y este vestido limpio. Necesitamos esto. Por esto la novia debe estar lista, con lámpara encendida, preparada. Y la lámpara encendida significa tener aceite, tener la llenura del Espíritu. Y de hecho, Yeshua habla sobre esto en Mateo 25. Habla de las vírgenes prudentes que mantuvieron este aceite en sus lámparas y entraron a las bodas, pero las insensatas se quedaron afuera. El aceite que es la presencia del Espíritu y el vestido limpio que simboliza la vida de obediencia y pureza. Amados, es tiempo de preparación. Todavía estamos en este tiempo y piensan que esta preparación no es de hoy a mañana. O sea, es una preparación que se hace día a día y no es mañana, es hoy. Es hoy. Porque necesitamos prepararnos hoy, porque cada acto de fe, cada palabra justa, cada oración sincera es un hilo en el que nosotros estamos tejiendo nuestro vestido espiritual, porque el lino fino del que habla realmente la Apocalipsis, como dijimos, no se compra, sino se construye con fidelidad diaria. Y Mateo 5:8 dice, bienaventurados, ashrei, bendecidos los de limpios de corazón, porque ellos verán a Elohim. Ellos verán a Elohim. Entonces, este llamado que cada día que vivimos es que vivimos en fidelidad, que dejamos que el Espíritu nos acerque un paso más a este encuentro con el esposo.
Y este camino de preparación culmina realmente en una verdad que para mí es maravillosa, que es Yeshua, el cumplimiento del plan de Abraham. Porque así como Isaac recibió a su novia en amor y pacto, vemos como el Mesías recibirá a su pueblo redimido en gloria. Por esto vamos a ver cómo Yeshua es la revelación final del propósito del Padre y cómo en él se cumple esta promesa de la simiente santa y de la unión eterna entre entre lo que es el cielo y la tierra. Porque este relato es esta profecía viviente, una sombra del plan eterno, del eterno revelado en Yeshua. Y cada detalle, cada gesto, cada símbolo, vemos que fue diseñado por Elohim para anunciar realmente este misterio del reino, la unión entre el hijo de la promesa y su novia redimida. Vemos como Abraham que es fuente de toda promesa, todo propósito, que representa el Abba, que es fuente, ¿no?, de vida. Él es quien toma la iniciativa, quien diseña el plan, envía al mensajero con autoridad y el siervo que este mandado, ¿no?, como el Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para prepararnos, como lo dice Yeshua en Juan 14:26, y el que viene con estos frutos visibles, porque Gálatas 5 habla de estos frutos visibles, con estos dones espirituales de 1 Corintios 12, vemos cómo adorna a la novia con todo lo necesario para este encuentro, Y Yeshua, de hecho, dijo que el Espíritu hace lo que también Eliezer hizo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En Juan 16, 14. Y el siervo, vimos cuando llega a la casa de Rebeca, que presenta los regalos al padre, vemos que con cada una de estas ollas tiene un mensaje. El hijo del pacto te espera. Y de esta manera, el Espíritu Santo revela a Yeshua, el Hijo amado, y nos invita a seguirle. Y de hecho, nadie puede reconocer a Yeshua como el Mesías, sino por revelación del Espíritu. En 1 Corintios 12, versículo 3 dice, nadie puede llamar a Yeshua Adonai, Señor, sino por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu no solo convence del pecado, Él nos enamora del Hijo, nos muestra su belleza, su santidad, su fidelidad. De hecho, podemos imaginar que todo el camino que Rebeca ha hecho, probablemente podría ser como un mes o más de un mes caminando junto a Eliezer. Yo me imagino que ella preguntaba, ¿y cómo es? Y háblame sobre él, y qué me puedes decir, y cómo se comporta, y descríbemelo, ¿no? Y esto es esto estamos nosotros, nos estamos enamorando mientras escuchamos de Él, mientras el Espíritu Santo nos está hablando, nos estamos enamorando de Él, nos estamos enamorando todos los días de Él. Vemos su belleza, su santidad, su fidelidad, y lo Espíritu Santo nos recuerda que todo lo que el Padre nos dio ha sido ofrecido en Yeshua, el esposo que ama, el esposo del alma el amado de nuestra alma. Y saco que es esta figura de Yeshua, vemos como Yeshua volverá en el momento señalado, como Isaac salió al encuentro de su novia para recibir su novia preparada, limpia, adornada, como lo vimos en Apocalipsis 19.
Y por esto tenemos que tener estas acciones justas, fidelidad y obediencia delante del Eterno. Y Adonai le había dicho a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta simiente en hebreo es Yerah, es Yeshua. Es como, de hecho, lo explica apóstol Pablo en Gálatas 3, versículo 16, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es el Mesías. Porque por medio de Yeshua, el Hijo prometido, la promesa de bendición se extiende a todos los que creen, tanto de Israel como Israel físico, ¿no? Por decir así, como Israel de entre las naciones. La novia del Cordero está formada por todos los que responden a este llamado, sí y re. Y si vamos a Apocalipsis 21, del 3 al 4, vemos como Isaac aquí amó a Rebeca y se consoló después de la pérdida de su madre. Yeshua también amará a su novia con este amor eterno y enjugará toda lágrima de sus ojos. He aquí el tabernáculo de Elohim con sus hombres y él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. Y en Apocalipsis también habla de esto, que él enjugará cada nuestra lágrima. Cada nuestra lágrima. Y así como Abraham preparó a esta esposa, eso somos nosotros preparados. Y hoy todavía Él te está preguntando, ¿qué harás? ¿Qué harás? ¿Vas a ir conmigo? ¿Sí o no? ¿Qué harás? Y toda esta historia, en toda esta historia vemos el Padre que llama, el Espíritu que guía y el Hijo que recibe. Y este todo lo que es la redención, este plan de salvación, porque aquí, de hecho, el plan de salvación es un matrimonio celestial. El Padre que prepara, el Espíritu que guía y el Hijo que recibe, porque todo aquel que camina en fidelidad y pureza forma parte de esa novia eterna que será preparada y presentada en la gloria. Y vamos a concluir con esto, con este llamado que cada uno de nosotros tiene de ser escogidos para amar y obedecer, porque de hecho la parashá Haesara culmina con un mensaje de plenitud, de la promesa continua. La fe vemos que no termina y el propósito del Eterno sigue avanzando. Así como Rebeca dijo, sí iré, cada uno de nosotros debe responder con esa misma entrega y esperanza. Nosotros también tenemos este llamado a la reflexión y a la decisión. Estamos viviendo como la novia que se prepara para el esposo o estamos siguiendo aferrados a nuestro Canaán, porque la parashá nos ha mostrado el poder de una decisión, la de un hombre que protege el pacto, la de un siervo que obedece al Espíritu y de la de una mujer que dice sí al llamado del Eterno. Y es importante cada uno de ellos porque cada uno de ellos forma parte de un mismo diseño, el propósito eterno de Adonai de preparar una novia santa para su hijo. Pero no todos están dispuestos a dejar Canaán, a su Canaán. No todos quieren dejar la comodidad de lo conocido para caminar hacia lo prometido. Pocos realmente son los que, como Rebeca, dicen con determinación, sí iré. Pero en este Shabbat,
Adonai vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Irás tú conmigo? ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo que representa Canaán, la mezcla, la confusión, la idolatría, la autosuficiencia para vivir separado y consagrado para Él? El llamado del Eterno no es solo creer, sino a obedecer. A veces queremos el favor de la promesa sin el costo de la separación, ¿no? Muchas veces hemos dicho que las promesas son para nosotros, pero no hemos obedecido a todo lo que el Eterno está esperando de nosotros, porque la santidad no es una emoción, es una elección diaria. Ser parte de la novia del Mesías implica caminar por fe, obedecer aunque no entendemos todo y seguir avanzando aunque el camino parezca largo, incomprensible, tantas cosas. Porque Yeshua no busca multitud, Él busca corazones dispuestos. Y el reino no se edifica con palabras bonitas, sino con vidas que responden al amor con obediencia. Y el amor verdadero no se demuestra con emoción. Hoy sí, mañana, bueno, no me la siento. Bueno, vamos a pensar. No, sino con fidelidad. De hecho, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es una carga, es el lenguaje del amor. Y lo vemos aquí en Juan 14:15. La novia que se está preparando para el esposo no lo hace por temor al castigo, por miedo, sino por deseo de agradar al amado, por deseo de tener este encuentro con él cuando él va a devolver. Y así como Rebeca dejó su tierra, su casa, su parentela, sin conocer todo el destino realmente, así también nosotros somos llamados a caminar confiando en que el esposo nos espera al final del camino. Amados, estamos viviendo tiempos proféticos. El atardecer espiritual del mundo que estamos viviendo ahora nos anuncia que el esposo sí está cerca y muy cerca. Yeshua pronto saldrá al campo entre el cielo y la tierra, ¿no? Para recibir a su novia. Y solo los que se han preparado, los que han mantenido su lámpara encendida y su corazón limpio, realmente entrarán en las bodas del Cordero. Y esto no es un llamado de temor, sino de esperanza, porque la historia de Rebeca nos recuerda que la obediencia abre la puerta al encuentro y que aún en medio de una generación confundida, el Eterno sigue levantando una novia pura, consagrada, que vive con los ojos puestos en Yeshua. Y hoy el Eterno te invita a ti también a responder. Él no te impone, Él te invita. Y esta invitación resuena una vez más para ti también. ¿Irás tú conmigo? No, amado, no dejes que Canaán, el mundo, sus valores robe tu llamado. Levántate, di sí y camina con el Espíritu hacia el encuentro de tu esposo amado celestial, porque al final todo se resume en esto. Fuimos escogidos para amar y obedecer. Y este amor nos llevará a la plenitud del reino, al abrazo eterno del Hijo, realmente de la promesa, porque el llamado de Adonai no se impone, se acepta. El amor de Yeshua no se exige, se responde. Y como dijimos, la obediencia es la forma más alta de adoración. Y que este Shabbat
en este Shabbat nuestros corazones vuelvan al lugar de llamado, que cada uno de nosotros pueda decir como Rebeca, sí, iré, y que el Espíritu Santo, nuestro consolador y guía, nos conduzca con fidelidad hacia este día glorioso en que vamos a ver a nuestro amado Yeshua venir en las nubes con poder y con gloria. Y que decimos y que podamos decir todos ahora mismo, como el Apocalipsis 22:17, el esposo, el espíritu y la esposa dicen, ven, ven Yeshua, ven nuestro amado. Ven, porque tu esposa se está preparando. Tu esposa está lista para recibirte. Tu esposa te desea. Tu esposa te anhela, te espera y se está preparando. El espíritu y la esposa dicen, ven, ven, Yeshua, ven. Amado, espero que toda esta reflexión nos pueda ayudar pues sí, a meditar, a ver dónde estamos, a reflexionar a cuál punto estamos, en qué punto estamos. Y pues lo dejamos aquí.